Cada día la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. En la tormenta yo confiaré, tu luz me guía, no temeré. Tu gracia inmensa me alcanzó, Jesús mi roca, mi salvación. En tus brazos de amor seguro estoy, tu paz inunda mi corazón. Nada en este mundo me separará de tu amor eterno, mi buen pastor. En tus brazos de amor seguro estoy, tu paz inunda mi corazón. Nada en este mundo me separará de tu amor eterno, mi buen pastor. Cuando el camino oscuro esté, tu voz me llama, yo seguiré. Tu sacrificio en la cruz me salvó, hoy canto libre, soy tuyo, Señor. Santo, santo, Dios poderoso, te adoramos, Rey glorioso. Toda la gloria, todo el honor a ti por siempre, mi Salvador. En tus brazos de amor seguro estoy, tu paz inunda mi corazón. Nada en este mundo me separará de tu amor eterno, mi buen pastor. Jesús, Jesús, mi buen. Bendiciones para todos aquellos que nos están viendo a través de su programa Jesús lo llena todo. Y para nosotros siempre será una bendición poder contar con su presencia a través de este hermoso programa, pero sobre todo con la presencia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y el tema de hoy está muy hermoso y es la diferencia, pero la diferencia ¿entre qué? Entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Y vamos a leer la palabra del Señor y hoy vamos a utilizar esta hermosa traducción, la Nueva Traducción Viviente, y lo vamos a leer en Primera de Juan 2 y lo vamos a leer el 18 hasta el versículo 27. Amén. Y lo vamos a hacer bajo la autoridad del Padre, del Hijo y de nuestro amado Espíritu de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor. Y queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya ha surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros.
al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos ha prometido. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Qué hermosa palabra que el Señor hoy nos quiere enseñar y nos quiere decir en esta hora. Y entonces aquí empieza Juan diciendo que ¿cuál es el espíritu del anticristo? Es aquel que niega que Jesucristo vino en carne. Pero entonces hay una confusión y podemos decir que entonces todo el mundo tiene el Espíritu de Dios porque todo el mundo cree que nuestro Señor vino en carne. Si tú le preguntas en la calle a cualquiera y le dice que si cree que Cristo vino a la tierra, pues todo el mundo va a decir que ¿qué? Que sí, y que vino en carne. ¿Y que nació de quién? ¿De María? De María. Y que sí, que Él vino. Pero es que entonces ahí es donde está la confusión, porque ese realmente no es el creer. Ese realmente no es el estar en convicción de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. A ver, hay muchas personas que creen esto porque yo puedo creer que una persona vino en carne y que estuvo en la tierra, pero otra cosa es saber que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor y que vino para darnos vida y vida en abundancia, pero que también hay ciertas cosas que yo debo de cumplir para poder obtener y ser merecedor de esa salvación. Amén. Claro, porque ahorita todo el mundo cree que nuestro Señor Jesucristo se crucificó, que vino en carne, pero no todos hacen la voluntad de Dios. Por Amén. eso dice que muchos anticristos han surgido, han salido. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo ya conoce a quién. La palabra de Dios ya conocen, porque dice que que el evangelio es predicado en todo el mundo y todo el mundo conoce la palabra. Sí. Todo el mundo ya conoce que el Señor vino en carne, que el Señor esto. Pero ¿qué dice la palabra ahí? Dice, queridos hijos, llegó la última hora y ustedes han oído que el anticristo viene. Y ya han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte ¿de quién? De nosotros. El Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu de Dios nunca moró en ellos. No moró en ellos. ¿Cuál es la diferencia entre realmente tener el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo? El fruto. Y cumplir la palabra de Dios. Exactamente. Cumplir. Y saber qué es lo que realmente es de Dios y qué es lo que realmente no es de Dios.
porque dice la palabra del Señor que nosotros, los hijos verdaderos de Dios, reconocen que el Señor Jesús vino, pero andan en sus caminos y nunca se apartan de los caminos de Dios y hacen la voluntad de Dios, y porque dice que el Espíritu de Dios mora y que no hay necesidad de que nadie nos enseñe acerca de Dios, porque el mismo Espíritu de Dios que nos enseña la verdad. Por eso dice la palabra, y conocerás la verdad. ¿Y la verdad qué? Les hará libres. ¿De qué? Porque muchos dicen que muchos anticristos, o sea que una persona que conoce que el Señor vino, ¿sí? Y confiesa, porque lo confiesan, pero no viven conforme a la palabra de Dios y realmente no conocen la verdad. Por eso dice el Señor: clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Y dice la palabra de Dios: mi pueblo pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. O sea que nosotros tenemos que conocer al Señor Jesús muy bien. Pues claro, porque es que hay mucha gente engañada, porque dice, bueno, yo confieso y digo que Cristo vino. Y a ver, nomás lo podemos ver en esta temporada navideña, que la gente celebra a alguien que durante todo el año lo está, ¿qué? Aborreciendo. Uh-huh. Que supuestamente ¿a quién es? A Cristo. Cuando nosotros sabemos... El nacimiento. Que nosotros sabemos que Cristo no nació en diciembre y que Navidad es una fiesta pagana. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice y hasta lo celebra, el nacimiento de nuestro Señor. Pero durante todo el año, ¿qué hacen? ¿Cuál es su fruto? ¿Realmente son hijos de Dios? ¿O simplemente, como dice allí en Isaías, porque de sus labios me honraban, pero su corazón estaba, ¿qué? Lejos de nuestro Señor Jesucristo. Y sí tienen un conocimiento de que Cristo vino y que nació de mujer y que era virgen y bueno y todo esto, y saben hasta el ministerio de nuestro Señor, qué hizo, cómo lo hizo, pero realmente tienen esa convicción de que nuestro Señor Jesucristo vive dentro de ellos y está allí transformando sus vidas y es el que está enseñando y guiando sus corazones, así como dice acá en el versículo 24. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. ¿En qué? En comunión. Claro. ¿Y cuál es la comunión? Es la comunión íntima con el Espíritu de Dios. Y nosotros cuando tenemos el Espíritu de Dios, el Señor nos hace ver qué es lo pagano y qué es lo de Dios. Hay diferencia y nosotros no hacemos lo pagano. Por eso el Señor dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que ahí podemos decir que aquellos que conocen y no hacen la voluntad de Dios, podemos decir que es un anticristo, claro, porque está en contra de las cosas y de las reglas que el Señor tiene. Exactamente. Es que mire, eso es como cuando, por ejemplo, hay gente que es pro aborto y es antiaborto. ¿Qué quiere decir? Los pro abortos es que aprueban el aborto, sí están de acuerdo con el aborto. Y los que son anti es que no les gusta el aborto, no van con el aborto y dicen que eso no está bien porque los niños... Entonces, lo mismo es en Cristo. Yo soy pro Cristo porque vivo por Cristo, creo en Cristo, pero realmente cumplo a Cristo. ¿Sí me hago entender? Y entonces las personas que son anticristo son las que no cumplen lo que Él hace. Lo que Él dijo que hiciéramos, las leyes, por eso lo dice acá, que nosotros debemos de seguir fielmente lo que nos enseñó. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Desde dónde? Desde Génesis. ¿Hasta dónde? Hasta Apocalipsis. Claro. No solamente una parte, hermanos. Tenemos que dar el fruto digno de arrepentimiento. Esa es la diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Anticristo es el que nos lleva a cumplir todas nuestras emociones, toda nuestra concupiscencia, todo lo que a nosotros nos gusta, a pesar de que creemos, de que confesamos, no creemos, de que confesamos de que Cristo vino y fue carne. ¿Sí me hago entender? Como nosotros. Pero es que lo vemos que el diablo también cree, pero ¿qué hace? Y tiembla.
Y ese sabe que el Señor existe. Lógico. Ese sabe todo porque él lo vio, porque estuvo con él, pero se volvió en contra ¿de quién? De él, porque ya es anticristo. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que dice. Amén. Y vamos aquí a la palabra del Señor en Primera de Juan 4, lo leemos del 1 hasta el 6, y que dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pongámoslos a prueba para averiguar si el Espíritu que tiene realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no al Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo y del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios, ya lograron la victoria sobre esas personas por el espíritu que vive en ustedes. Dice, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu del engaño. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor aquí? Que todos aquellos que no reconocen, que no cumplen la palabra, que no prestan atención a la verdad, ¿qué es? ¿Tiene un espíritu de qué? De engaño. De engaño. ¿Y cuál es el espíritu de engaño? Porque es que aquí lo decía, dice, queridos hijos, llegó la última hora, ustedes lo han oído, el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Y el espíritu del anticristo ya está ¿dónde? En el mundo. En el mundo. Y sabemos que muchos están engañados, pensando que están con el Señor y están haciendo las cosas bien, porque confiesan porque confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí dice, mire, la diferencia entre confesar y creer es muy distinta, porque yo puedo confesar muchas cosas. Yo puedo confesar que quiero un carro, que tengo un carro, pero no lo tengo. Confiéselo, pero usted no lo tiene. En cambio, creer es tener la convicción realmente y tenerlo y de verdad vivir en pro de esa creencia. Y dice acá, creer en Cristo es tener la convicción de que Él es quien la Biblia dice que es, que cumplirá sus promesas, que hará lo que ha prometido y tener una relación personal y eterna con el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es creer? Es tener una relación personal y eterna con el Hijo de nuestro Señor. ¿Y qué es tener una relación personal? Es que realmente nosotros vivamos para que el Señor entre y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que Él tome las decisiones por mí, que Él mire por mí, que Él hable por mí, que Él escuche por mí, que Él camine por mí, que Él piense por mí. Es tener a Cristo dentro de nosotros. ¿Para qué? Él no nos engaña, sino si Cristo vive en nosotros, no podemos vivir engañados. No. Sino que la luz de Cristo
Eso damos porque la gente no nos tiene que mirar a nosotros, sino mirar a Cristo dentro de nosotros. Exactamente. Eso es la diferencia. Por eso muchos están engañados y muchos dicen ser hijos de Dios, ser cristianos, pero si no cumplen, si realmente Cristo no está viviendo dentro de nosotros, que nos aparta del mundo, porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas y nada tiene que ver Cristo con el mundo. Por eso el Señor nos aparta del mundo y por eso no podemos decir que somos hijos de Dios cuando estamos haciendo las cosas del mundo. Eso lo decía también la palabra del Señor en Juan 2:15, que dice, no ame las cosas del mundo, no ame al mundo ni las cosas que están ¿dónde? En el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está. Y se vuelve un ¿qué? Una persona en contra del Señor, claro. En contra del Señor. Entonces, podemos decir que sí, la palabra del Señor dice que sí, que hay que confesar, y lo dice la palabra, que hay que confesar que el Señor vino en carne, y sí, todo el mundo ahorita lo sabe que esto, pero realmente vivimos la palabra del Señor, realmente estamos cumpliendo lo que dice, no solamente confesarlo, sino vivirlo, vivir en Cristo, tener una relación íntima con el Señor, apartarnos realmente de todo lo que se llama pecado. Eso es un verdadero hijo de Dios. Dice que si somos verdaderos hijos de Dios, debemos de andar como Él anduvo y hacer lo que Él hizo. Amén. Eso es. Y es que está tan claro que dice acá el versículo 27 del 2 y dice la palabra de Dios. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo necesario, dice la palabra del Señor. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. O sea que el que tiene el Espíritu de Dios permanece en esa comunión con Cristo. Y en esa santificación. Entonces, ¿qué podemos decir de aquellas personas que dicen con sus bocas y sus labios que Jesucristo vino y se hizo hombre, pero que no tienen una comunión con el Espíritu de Dios ni con nuestro amado Padre Celestial, sino que sus frutos son malos, son carnales, son de maldad? Entonces, esa persona tiene el Espíritu de Dios de ninguna manera, porque aquí lo está diciendo. Solamente el que tiene el Espíritu de Dios es el que puede permanecer en comunión con Cristo. Es que no es solamente decir yo creo en el Señor, Cristo el Señor, y sabemos todos que Cristo vino y se hizo hombre por para poder ser crucificado y llevar nuestros pecados. Todo el mundo lo sabemos, ya hoy en día todo el mundo lo sabe y la mayoría de gente ha estado como dice la palabra, estuvieron, pero no, se fueron, no creyeron, hicieron lo que no de esto. Entonces esa gente se vuelve en contra, en vez de estar con el Señor y haber permanecido en la palabra de Dios. Por eso acá dice que tenemos que probar los espíritus. Exactamente. ¿Sí? Si realmente es seguidor del Señor, realmente si está el Espíritu de Dios en esa persona o no está. Porque muchos han surgido, ¿sí? Muchos engañadores han venido a engañar y están. Y ahora todo el mundo se dice ser cristiano. Todo el mundo se dice ser cristiano. Pero sus hechos, sus obras, es lo que nosotros, el fruto del Espíritu es lo que nosotros tenemos, un nacimiento de nuevo. Exacto. Un nacimiento de nuevo. Exacto. Que realmente nosotros vivamos la palabra de Dios y seamos amadores de la palabra de Dios y hacedores de ella. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día realmente se ve el engaño tremendamente.
se ve el engaño, porque muchos llevan la Biblia en la mano, en el hombro, ahí debajo del hombro. O sea, muchos dicen ser cristianos, pero realmente ¿son o no lo son? Eso es. Exactamente. Sí. Y tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nosotros seamos de los que tenemos al Espíritu de Dios. Sí. Que nosotros seamos de los que estamos viviendo una vida que le agrade a Cristo y que su fruto es digno de arrepentimiento, y que el día que el Señor Jesucristo nos llame, nosotros seamos aceptos delante de nuestro amado Padre Celestial. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a mi Padre. Yo sé que el Señor nos habla y debemos de realmente tener en cuenta lo que el Señor nos está hablando. Amén. Le damos gracias a mi Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra maravillosa. Ayúdanos, Señor, a que realmente nosotros no estemos engañados, sino que tu Espíritu esté dentro de nosotros para enseñarnos la verdad. Gracias, Padre lindo, porque tú eres la verdad, Señor. Queremos tenerte, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu divina palabra, Padre lindo. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Que Dios los continúe bendiciendo grandemente. Amén. Nunca vamos a tener palabras para agradecerle a mi Padre Celestial por todo lo que Él hace por nosotros. Cada respiro de nuestra vida se lo debemos a Él, porque de Él proviene la vida del ser humano. Él nos da el pan de cada día. Tenemos nuestra salud porque Él nos da las fuerzas para poder levantarnos cada mañana. Tenemos un techo porque Él da la facultad para poder trabajar y poder construir nuestra morada aquí en la tierra. Y comemos no del fruto de nuestro trabajo, sino porque Él da la orden a la tierra que produzca el alimento para nuestro cuerpo. De Él provienen las riquezas, porque la palabra de Dios dice: mío es el oro y mía es la plata, y Dios las repartió al ser humano. Sin embargo, el hombre que las tiene dice: es por mis propias fuerzas, y no le da gracias al único Dios verdadero que le dio la sabiduría y el entendimiento para poder encontrar las riquezas que Él ha dejado en la tierra. Y por eso muchos las poseen. Pero sabemos que las riquezas son momentáneas y por un momento Dios las prestó para poder disfrutarlas aquí en la tierra. Porque cuando el rico se vaya de esta tierra sin podérselas llevar, queda para el que no trabajó. Y entonces nos damos cuenta que la riqueza más grande es tener al dueño de las riquezas, que a Él sí lo podemos encontrar en la eternidad. La mejor noticia: el Padre nuestro tiene el gran secreto. Sí, el que vos y yo rezamos tantas veces. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, a partir del párrafo 9, está todo el Padre nuestro. Un párrafo, ¿te acordás? Dice así: que tu voluntad se haga en el cielo, también en la tierra. Como se hace en el cielo, se haga en la tierra. ¿Y cuál es la voluntad de Dios que vos y yo tenemos que hacer en la tierra? Porque no le hablan las piedras, es a vos y a mí. Que todos, dice la Biblia también, procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Que vos y yo procedamos al arrepentimiento. ¿Cómo se procede al arrepentimiento? No es llorar y decir: ¡ay, Dios mío, soy pecador! Uno, volver a Él, porque le hemos dado la espalda. Hemos pecado, hemos transgredido su ley 1 y 1000 veces. 2, creer en Él.
Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y los míos. Él no quiere que te pierdas, Él quiere que hoy le confieses tu pecado. Y tercero, seguir con Él todos los días de tu vida haciendo lo que Él pide. ¿Qué tal si lo haces ahora? Ora a Dios y decirle, Dios mío, perdóname, quiero hacer tu voluntad.